retomando nuestro desfile institucional del 7 de agosto, Batalla de Boyacá. Pero hoy tan especial para nosotros porque después de 20 años consecutivos realizándolo, se vio suspendido también por la pandemia. Hoy lo retomamos, por eso es tan especial y sobre todo la posesión de nuestro nuevo presidente. Muy importante para nosotros, los pueblos que sentimos que el Estado no nos ha respondido como nos lo merecemos. Eso hace muy especial este desfile del 7 de agosto. Desde aquí le enviamos un mensaje a nuestro presidente Petro para que mire hacia la frontera colombo-venezolana en el departamento de La Guajira. Bienvenidos a esta comunidad que se llama Perrá, que hace parte del CEIR-6. Bienvenidos a esta actividad que hoy retomamos después de 2 años de receso por la pandemia. Quiero felicitarlos, están hermosos. Gracias por haber venido, gracias por esa alegría que le están poniendo al evento, gracias a los padres de familia que están apoyando esta actividad. Bienvenidos una vez más. Vamos a darnos un aplauso. Muy buenas tardes. Estudiantes, padres de familia, maestros, señora autoridad de Jotomana, bienvenidos. Quiero felicitar a los niños por esa asistencia. Están hermosos. Falta que estemos sonriendo. Vamos a hacer vamos a disfrutarnos esta actividad. Esto lo hacemos por ustedes. Después de 2 años, volvimos a hacer el desfile del 7 de agosto. Bienvenidos. Gracias. Buenas tardes, docente, señora autoridad de la sede Mulamana. Bienvenidos a este desfile. Después de 2 años de recesión por el tema de la pandemia, hoy retomamos el desfile de la Batalla de Boyacá en la frontera colombo-venezolana. Bienvenidos. Grande de Colombia. Por eso... Colombia, esta es su música.
Esa negra se amaña y al sonar de la caña va brindando sus amores en la negra soledad, la que goza mi cumbia. Esa negra zaramulla, oye caramba, con la pollera colorada, de aquí para allá, la pollera colorada, con la pollera colorada, como sandunguea esa negrita soledad, con la pollera colorada, con la pollera mami colorada, con la pollera colorada, moviendo cintura, cadera y hombro bailarás, con la pollera colorada.
Buena sonrisa. Miren para acá. Esto. Secretaría de Asuntos Indígenas, Noel Gutiérrez. Policía Nacional, Intendente Willington. Banda de Paz, Colegio Perpetuo Socorro. Migración Colombia. Corregiduría, doctora Stephanie Lisney Pérez. Junta de Acción Comunal, Presidente Yuber Peralta. Iglesia Cristiana Sion, Ciudad de Jehová. La Pluma de Sandra Hernández. Casa Lúdica de Paraguachón. Equipo femenino de fútbol de Paraguachón. Afroviva Osnaider Brito. Tengan todos ustedes una buena tarde. Programa por el cual el Centro Educativo Indígena número 6, con sus diferentes sedes, Jotomana, Patajatamana, Mulamana, Paraguachón, La Voluntad de Dios, realizaron un desfile patriótico para resaltar el 7 de agosto, Batalla de Boyacá. Es una fecha institucionalizada en el Centro Educativo Indígena número 6. Con el siguiente orden del día. Primero, oración a Dios por el párroco Johnny. Vamos a colocar este día importante para nuestra patria Colombia, de tener un nuevo presidente ya posesionado. Pedimos al Señor que lo asista la gracia del Espíritu Santo, para que desde aquí rija nuestra nación, para que aquí ame, bendiga, proteja
todo lo que bien tiene proyectado a realizar por nuestra madre, aquí representada en cada una de las regiones de Colombia, en esta actividad tan importante para nuestra institución, para nuestra casa formativa. Le pedimos al Señor que así como se ha hecho esta jornada, se construyan también unos nuevos puentes de solidaridad, de paz, de amor entre todos los colombianos, y que la sangre de Cristo nos cubra, nos proteja a cada rincón, a cada frontera, a esta frontera también de Paraguachón, y que la prosperidad y la paz reinen nuevamente en nuestras tierras, que el amor de Dios se sienta en la expresión de cada uno de los ciudadanos, aquí representado también en estos jóvenes niños, en los docentes, quienes aquí bien ha organizado esta actividad de reconocimiento y de sencillo homenaje a nuestra patria. Dios bendiga siempre a nuestra... Que los escuchen allá en la sierrita donde está el padre Alberto. Buenas tardes. Buenas tardes, padre Alberto. Ahora creo que sí el padre Alberto escuchó. Darle la bienvenida a todos y cada uno de los presentes. Si uno los mencionara a todos, de pronto corre el riesgo de dejar a alguien por fuera y se pueden ofender. Inmensas gracias a los estudiantes del Perpetuo Socorro, a los padres de familia, a los docentes que nos están acompañando. No es la primera vez que el Perpetuo Socorro nos acompaña en un acto como este. Hace 20 años fue la primera vez que lo hicimos y aquí estuvo el Perpetuo Socorro. Quizás los papás de algunos de ustedes. Bienvenidos. A nuestros chiquitines hermosos, a nuestros estudiantes, nuestra razón de ser, son nuestros estudiantes. A los padres de familia que confían en nuestro trabajo, gracias por acompañarnos. A las autoridades tradicionales que hoy están aquí. Padre Johnny, muchas gracias, doy a Dios por su vida. A la Policía Nacional, por quienes hoy hemos hecho un homenaje silencioso, pero allí está. Comandante, por favor, acérquese, comandante. Representando usted a la Policía Nacional, a una de nuestras amadas instituciones, hoy golpeada por la violencia de los desadaptados. Hoy con orgullo luzco la gorra de la Policía Nacional, que para mí tiene un símbolo muy grande, pero también por cada uno de los seres humanos que han pasado por la estación de Paraguachón, que sabemos que con tanta precariedad, igual que nosotros en la escuela, estamos haciendo acto de soberanía aquí en la raya, donde nadie nos recuerda, donde solo es importante el paso para ir al vecino país, pero no para mirar los seres humanos y la vida de miseria que aquí se vive, donde se juntan todos los flagelos que pueden acabar a la humanidad. Y aquí está la Iglesia Católica, representada en el Padre Johnny, la Policía Nacional y nosotros los maestros de cada una de las sedes del CEIR 6, como centinelas de frontera, aquí cuidando, salvaguardando lo más precioso, que son los niños, el presente del futuro. Más que bienvenida, comandante. Hoy queremos entregarle, a nombre del establecimiento educativo, este pendón. Víctor, por favor, estírenlo. El Centro Educativo Indígena número 6, con palabras de agradecimiento, de una forma muy sencilla, pero llena de amor, demostramos nuestro respeto y admiración por su invaluable labor. Nuestro derecho a la familia no lo determina un uniforme. No más policías muertos. Ojalá, Sandra, ojalá que la pluma de Sandra vuele alto y que llegue
Porque si hay presencia del Estado aquí, es a través de la Policía Nacional. Y un acto muy simbólico, comandante, queremos hacer la entrega de un pequeño ramo de flores como símbolo de nuestro dolor por todas las pérdidas de vida que hasta el momento van y que le pedimos a Dios que allí se detenga, que no más, ni uno más. Muchísimas gracias a todos. Seguidamente, izada del tricolor colombiano. Indígena número 6, que nuestro agradecimiento por el apoyo que nos han dado es inmenso. Si es bien, en lo que llevamos de estos últimos 2 meses han sido asesinados vilmente 36 compañeros policiales a nivel país, y el homenaje que nos ha brindado la señora hoy, créanme que se lo agradecemos de corazón a la seño y a todo el centro educativo, a todo el grupo de profesores, a todos los alumnos, a toda esa institución. Gracias, mil gracias, señor. Que no es usual que una mujer le dé flores a un hombre. ¡Que viva Colombia! ¡Que viva nuestra patria! ¡Fuertes aplausos!
mismo entusiasmo vamos a entonar el himno a nuestro municipio de Maicao. Que anuncia mi